Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Les invito a que por favor me acompañen en una breve oración más para encomendarnos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, hoy estamos reunidos en tu santo nombre, agradecidos porque tú nos has dado el privilegio de poder congregarnos entre la semana, para orar a ti, para cantar a ti y para ser expuestos a la predicación de tu palabra. Señor, tú mejor que nadie conoces nuestra debilidad, pero nos has prometido que tú te fortalecerás en ella. Por eso te quiero pedir, Señor, que trabajes en el corazón de cada uno de mis hermanos, que les ayudes a estar prestos a tu palabra, a oír con atención, y que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. También te pido por mí para que me ayudes, Señor, a predicar fielmente tu palabra. Como decía nuestro hermano, que la gloria sea dada a ti, a tu santo nombre, y no a nosotros. Te lo pedimos, Señor, y encomendamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tomen asiento, por favor. Posiblemente la mayoría de nosotros ha tenido la oportunidad de salir a pasear cerca de nuestro vecindario o en zonas residenciales. Y en momentos, tal vez, de distracción, hemos tenido la oportunidad de visualizar la fachada de las casas que se encuentran en las calles donde transitamos. Seguramente, en algún momento de nuestra vida, nos hemos encontrado una casa cuya fachada es terrible. A primera vista vemos que las paredes se están desconchando porque la pintura es muy vieja, las puertas, las ventanas, todo está oxidado. Y a primera vista pareciera que el resto de la casa o todo lo que hay dentro tiene la misma imagen. Pero nos llevamos la sorpresa que cuando entramos a esta casa es todo lo contrario. Resulta ser un palacio, resulta ser una casa que tiene todas las comodidades, todos los espacios y la decoración que quisiéramos tener. Y por lo general, esto resulta inesperado y agradable, porque lo que encontramos dentro de la casa supera nuestras expectativas, porque pensamos que la casa iba a estar tan mal como su exterior. Pero también podemos encontrarnos con casas cuya fachada es espectacular. Todo el frente de la casa está decorado de la manera más hermosa posible, tiene árboles frutales al frente, tiene una pintura hermosa, pero cuando ingresamos a la casa vemos que es todo lo contrario. Por dentro hay filtraciones, hay humedad, las paredes se están cayendo, es casi inhabitable. Y les coloco este ejemplo porque este choque o discordancia entre lo que parece ser y lo que realmente es, particularmente en la vida de las personas que hacen una profesión de fe en Cristo, es el tema principal que el Señor Jesús aborda en el texto que será predicado esta noche. Por eso les pido que por favor abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Leo para ustedes, así dice el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El mensaje que quiero compartir con ustedes esta noche, hermanos, lo he titulado Advertencia contra la falsa seguridad de salvación. Advertencia contra la falsa seguridad de salvación. Y desarrollaré este mensaje a través de 3 encabezados. El primero nos mostrará una falsa seguridad que dice, pero no hace, en el versículo 21. El segundo encabezado nos hablará sobre una falsa seguridad promovida por el autoengaño.
versículo 22. Y el último encabezado nos hablará sobre una falsa seguridad digna de condenación, versículo 23. Hermanos, con la ayuda del Señor hemos llegado a la última sección del Sermón del Monte. Como bien sabemos, comienza desde el capítulo 5, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 29. Como se ha recordado constantemente, este mensaje se trata de un sermón cuyo objetivo principal es mostrar a los discípulos del Señor el estándar del reino de los cielos y cómo cada uno de ellos debía conducirse en un mundo caído, viviendo conforme a los principios de este reino celestial. En esta última sección, el Señor Jesús no añade más instrucciones, sino que se dedica a dar unas palabras finales a su discurso, con la intención de asegurar la respuesta adecuada a todo lo que ha venido enseñando. Como el maestro es el maestro, valga la redundancia, de todos los predicadores, él da un ejemplo perfecto de la estructura que debe seguir toda enseñanza bíblica. Es decir, primero la instrucción o la enseñanza y luego la aplicación. Y esta sección del sermón tiene ese enfoque aplicativo. Estas palabras, dadas por el Señor Jesús, buscaban que su audiencia original y en consecuencia toda la audiencia a lo largo de la historia de la humanidad, que se enfrentaran a una elección radical, una elección entre la obediencia o la desobediencia. No había otro camino, porque ante todo lo que el Señor había enseñado, no es posible ser neutral, es imposible. Porque como también se ha repetido, recordemos que el Sermón del Monte representa la contracultura cristiana, que se opone a lo que el mundo es y a lo que el mundo hace. En esta última sección vemos que el Señor Jesús muestra dos realidades. Del versículo 15 al versículo 20 de este capítulo 7, el Señor no solo muestra el peligro de los falsos profetas, tal como fue enseñado el miércoles pasado, sino que en esta sección, que va desde el versículo 21 al 23, el Señor muestra que una persona puede autoengañarse. Es decir, que el peligro de desviarse del camino no solo proviene de factores externos, sino que también puede ocurrir por factores internos. El Señor Jesús advirtió sobre los falsos profetas que, enseñando mentiras, afirmaban decir la verdad. Pero esto no significa que todo aquel que diga la verdad demuestra necesariamente que es un verdadero cristiano. ¿Por qué razón? Porque un hombre que dice la verdad, pero que no actúa conforme a dicha verdad, en cierto sentido puede ser considerado también un falso profeta. No en vano se dice popularmente que del dicho al hecho hay mucho trecho. Con esto en mente, consideremos nuestro primer encabezado para entender cómo la falsa seguridad de salvación que el Señor Jesús describe se preocupa más por decir que por hacer lo correcto. Leamos nuevamente el versículo 21. El Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lo primero que podemos observar en este versículo es que el grupo de personas que el Señor Jesús menciona aquí muestra una absoluta confianza en su afirmación o en su credo de salvación. Esta confesión que se describe parece ser digna de admiración, porque en primer lugar es una confesión que tiene mucha cortesía. Se dirige a Jesús como Señor de una manera respetuosa y educada. También es una declaración ortodoxa, porque es una referencia a Jesús como el Padre, como Dios, como el mismo Señor soberano de toda la creación. En el contexto del Nuevo Testamento, luego de la resurrección, los cristianos entendieron que decirle Señor a Jesús era un título divino. Por eso, esta forma de expresión parece ser exacta y ortodoxa. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 2,
versículo 36, cuando Pedro está en su discurso y dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el Señor. Por otra parte, esta declaración no parece ser fría o indiferente, porque dice: Señor, Señor. Pareciera tener la intención de llamar fervientemente la atención de Jesús. Y ante esta realidad podemos preguntarnos: ¿puede existir una mejor profesión de fe que esta? Difícilmente podría existir. ¿Por qué razón? Porque es cortés, porque es ortodoxa y es lo suficientemente entusiasta. Entonces, la pregunta es: ¿qué hay de malo con esto? Podríamos decir que no tiene nada malo en sí mismo, porque el problema no radica en la profesión de fe. Aún así, en el contexto en el que son dichas estas palabras, es decir, en aquel día, refiriéndose al día del juicio, estas palabras están completamente erradas, porque es pura palabrería sin verdad. Se trata de una profesión vacía, que no está sujeta a la realidad. Es una declaración sin obediencia. Aquí el Señor Jesús no cuestiona al que dice Señor, Señor. Lo que Él está diciendo es que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Sí logran notar esa sutil pero importantísima diferencia? A ver, los que entran en el reino de los cielos tienen que proclamar Señor, Señor. Los que son cristianos, evidentemente. Los que nunca dicen Señor, Señor, no pueden entrar al reino de los cielos, porque no proclaman una fe en el Señor Jesús. Pero no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. El punto crucial de esta afirmación es que el destino final del hombre está definido no solo por lo que dice, sino también por lo que hace. Debe existir una consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por supuesto, hermanos, de ninguna manera esto significa que la salvación es por obras. Sabemos muy bien que la salvación es por la fe, pero se trata de una fe viva que busca obrar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Y es exactamente eso lo que nos dice Santiago. En el capítulo 2, versículo 14 de su carta, ¿qué es lo que él dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Fíjense el énfasis que él hace. Si alguno dice que tiene fe, pero no hace nada o no obra conforme a esa fe, ¿esta fe podrá salvarle? Por supuesto, se trata de obras conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los deseos caídos del hombre. Y con esto, hermanos, el Señor no está queriendo decir que la profesión verbal de fe no tenga importancia. De hecho, el mismo apóstol Pablo escribió la necesidad de confesar con la boca y creyendo con el corazón. En la carta que él escribe a los Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 10, él le dice a la iglesia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y por supuesto, una verdadera confesión del señorío de Jesús es completamente imposible sin la obra del Espíritu Santo. De lo contrario, sería una confesión parecida a la que hacen los demonios, porque Santiago también lo dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esto no quiere decir, mi hermano, que en lo que respecta a tu salvación sea malo proclamar la fe con tus labios, declarar al mundo que sirves al Señor. ¿Qué es lo que no vale de nada? Decir que eres ortodoxo o proclamar una sana doctrina si no la vives, si no la obedeces. De nada te va a servir en lo que tiene que ver con tu propia salvación,
Porque como este pasaje nos muestra, cuando estés delante del tribunal de Cristo, de nada vale decir, Señor, Señor, hice esto o aquello por ti, cuando tu vida demostró completamente lo opuesto. Se trata de un equilibrio donde estos tres elementos operen en conjunto sobre la base de la fe segura en el Evangelio. ¿Y cuáles son los elementos? La ortodoxia, la ortopatía y la ortopraxis. La ortodoxia se refiere a esa convicción arraigada a la palabra de Dios, a la sana doctrina. La ortopraxis significa vivir correctamente, llevar a la práctica, a la obra, lo que creemos conforme a la palabra de Dios. Y la ortopatía se refiere a ese sentir, a tener los afectos correctos conforme a la palabra de Dios. Esto es lo correcto. ¿Cuál es entonces la razón por la cual el Señor Jesús rechaza a estos hombres? Porque la profesión de fe que ellos hacen es vacía. Es una declaración solo de labios y no proviene del corazón. Ellos le dirán a Jesús, Señor, Señor, pero nunca se habrán sometido a su señorío, ni habrán obedecido la voluntad del Padre Celestial. Y el mismo Señor Jesús lo dice en Lucas capítulo 6, versículo 46. El Señor pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Es lógico. ¿Por qué me llamas Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Cuál es entonces la característica esencial del verdadero cristiano, de ese genuino discípulo de Cristo? No se trata solamente de una profesión de fe espectacular, donde tú digas públicamente, creo en Jesús como mi Señor y Salvador. No solo se trata de que un día te convocaron a una super jornada de evangelismo y el que estaba como orador dijo, todos levanten las manos y hagan esta oración. No se trata solo de eso. No se trata tampoco de los grandes triunfos espirituales que crees que has tenido. Tampoco de esas pretensiones que en el pasado tuviste, de tener grandes experiencias espirituales. Hermano, yo hubiese querido hablar en lengua, yo hubiese querido hacer esto o aquello en el nombre del Señor. No, eso no te hace cristiano. No se trata de publicarlo en Facebook, en Instagram o en todas tus redes sociales. Tampoco el elemento característico del creyente es publicar frases de teólogos reformados, de compartir prédicas de YouTube y llenar nuestros estados de WhatsApp con pura sana doctrina. Que ojo, no está mal en sí mismo. Está bien que hagamos eso, pero eso no es lo que caracteriza al verdadero cristiano. La característica principal de un verdadero discípulo de Cristo es la obediencia. La obediencia. Porque los verdaderos creyentes hacen la voluntad de su Padre. Son coherentes con la oración que el mismo Señor enseñó en el Sermón del Monte. En Lucas, capítulo 6, versículo 10, ¿cuál es una de las partes de la oración? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O que su anhelo o su clamor delante del Señor sea el mismo que el salmista. En Salmos 143, versículo 10, el salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Un verdadero discípulo no se limita a admirar la voluntad del Padre, a comentarla, a alabarla y debatirla diciendo, oh, mira qué maravilloso este Sermón del Monte. El verdadero cristiano la obedece. Obedece lo que está escrito ahí. Así que, mis hermanos, después de todo, la entrada en el reino depende de la obediencia. No de la obediencia que gana puntos meritorios, sino de aquella obediencia por medio de la fe que se inclina al señorío absoluto de Jesús en todas las cosas y sin reservas. La falsa seguridad de salvación que el Señor quiere mostrar aquí dice que Jesús es el Señor, pero no hace las cosas que un siervo de Jesús debe hacer. No hace la voluntad del Padre Celestial. Eso significa que esta profesión de fe
que el Señor muestra en este texto es completamente inactiva? Por supuesto que no, porque esta profesión de fe hace aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la base de su autoengaño. Esa es la base o el argumento principal de su propio engaño. Por eso consideraremos esa falsa seguridad promovida por el autoengaño. Versículo 22. El Señor dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Algo realmente impactante es que Jesús dice que muchos le dirán, Señor, Señor. En el texto no vemos que el Señor dice algunos, sino que dice muchos. Y esto muestra una dura realidad, y es que muchas personas en todas las épocas, incluso actualmente, personas que tal vez nosotros conozcamos, morirán y se presentarán delante del juicio de Dios autoengañados, creyendo que eran verdaderos cristianos y realmente no lo eran. La mención escatológica que el Señor hace de aquel día se refiere al día del juicio final, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez y tal como lo anuncia la Escritura, todos, absolutamente todos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Unos para salvación y otros para condenación eterna. Será un momento en el cual no habrá más oportunidad. Todo aquel que haya creído verdaderamente en el Evangelio será salvo. Y aquel que lo haya rechazado o que se haya engañado a sí mismo creyendo que creía en el Evangelio, será condenado. Y lo que el Señor Jesús está anunciando aquí no está sujeto a cambios, hermanos. Lo dice con la plena certeza, tal como solo Él lo pudo hacer, porque Él es el Dios encarnado. Y Él lo dice, delante de Él estarán muchos que le dirán, Señor, Señor, pero no entrarán en el reino de los cielos. En parte, esta declaración, que es cierta, debe producir en nosotros un temor reverente. Alguno de ustedes podrá, y de hecho debe preguntarse, ¿acaso yo seré un verdadero creyente? ¿O me estaré autoengañando con una vida religiosa? ¿Será que solo por estar en una iglesia bíblica soy cristiano? ¿Será que por venir de una familia cristiana y por haber leído la Biblia varias veces o por saber las doctrinas de la gracia soy cristiano? Y este tipo de preguntas deben formularse, porque es precisamente el efecto que el Señor busca producir en el corazón de aquellos que oyen estas palabras. Que cada uno que diga ser discípulo de Cristo se examine a sí mismo y vea su propia vida a la luz de la Escritura, a ver si realmente es discípulo del Señor. El Señor no quiere que sus hijos confíen en sí mismos. Tampoco el Señor quiere que confíen en la fe, porque la fe es un instrumento de Dios. El Señor quiere que confíen plenamente en Cristo, que es el Señor y es el Salvador. Ese es el propósito de esto. En el reino de los cielos no hay términos medios. Eso es lo que el Sermón del Monte nos ha venido enseñando. O eres hijo de Dios y actúas como tal, o eres hijo de Satanás y actúas como tal. No existe términos medios. ¿Por qué? Porque el Señor lo deja ver con mucha claridad. Si tú te engañas a ti mismo para calmar tu propia conciencia, lo que ocurrirá contigo es lo que el Señor está advirtiendo en este pasaje. La evaluación que cada cristiano debe hacerse a sí mismo en el contexto inmediato de nuestro pasaje es todo lo que Él ha enseñado en el Sermón del Monte. Y de una manera mucho más amplia, lo que la Escritura dice que un cristiano debe pensar, debe creer, debe decir, debe de hacer, incluso lo que no debe hacer. Ese es el estándar que cada uno de nosotros debe tomar para evaluar su propia vida. La confesión que estos hombres harán se trata además de una confesión pública, no se trata de una confesión privada.
porque tal como dice el pasaje, algunos de ellos profetizaron en el nombre de Cristo. Incluso podemos pensar que se trata de proclamaciones espectaculares, porque incluyen exorcismos, profecías y milagros. ¿Acaso esto no les recuerda a esos grandes televangelistas, autoproclamados pastores, apóstoles, profetas y ministros que hacen grandes señales y prodigios? Y lo curioso es que muchos de estos hombres, tal como lo advierte el pasaje, hacen lo que hacen porque están convencidos de que es lo correcto. Por su propia ignorancia, ellos se engañan a sí mismos, porque es sumamente difícil que alguien pueda permanecer haciendo algo que su propia conciencia le dicta que está mal, que su propio corazón lo empuja y le dice lo que estás haciendo está mal. Es complicado que lo haga por mucho tiempo. Para poder hacerlo necesitas estar convencido de ello. Y la historia nos muestra que Martín Lutero luchó con esto. Cuando él se presentó en la dieta de Worms, ¿qué fue lo que él dijo? No quiero ni puedo retractarme, porque mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Que Dios me ayude. Esas fueron sus palabras, porque su conciencia, no solo sus emociones, sino su conciencia había sido cautivada por la palabra de Dios. Por lo tanto, el que hace lo que hace, lo hace creyendo que es lo que debe hacer. Lo que se destaca en estas personas cuando se dirigen a Cristo en aquel día es que ellos repiten constantemente que todo lo hicieron en el nombre del Señor. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Eso es lo que ellos dicen. Y aunque pareciera algo que exalta el nombre del Señor, realmente lo que ellos hacen es degradar, ofender el nombre del Señor, porque lo usan como una especie de fórmula mágica. Ellos dirán que en el nombre de Cristo públicamente profetizaron, que echaron fuera demonios y que hicieron milagros. Y fíjense que no hay necesidad de cuestionar la verdad de estas declaraciones, porque hasta los falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios. La Escritura lo advierte. Y en este contexto, el Señor Jesús no se encarga de negar lo que estos hombres dicen. Por lo tanto, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Por supuesto, hay que entender a lo que se refiere el pasaje con profetizar, porque no está queriendo decir el Señor que se trata del don profético o el ministerio del Antiguo Testamento que tenían los profetas. No. En este contexto, significa ofrecer un mensaje espiritual. Esto quiere decir que posiblemente alguien que predique correctamente o que enseñe correctamente y que lo haga en el nombre de Cristo y aún así no obedezca lo que haga, significa que este hombre está fuera del reino de Dios. Ejemplos bíblicos tenemos. Recordemos el caso de Balaam, que quiso maldecir al pueblo de Israel y el Señor hizo que él hiciera lo contrario. Bendijo al pueblo de Israel, pero eso no significa que Balaam fuese salvo o fuese parte del pueblo de Dios. Lo mismo pasó con el rey Saúl. Cuando el Espíritu del Señor venía sobre él, él en algunos momentos profetizó, pero eso no significa que Saúl formara parte del pueblo de Dios. Por otra parte, preguntamos, ¿echar fuera demonios? Sí, claro que es posible. Cuando nosotros vemos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 17, cuando el Señor Jesús envía esta comisión de 70, ¿qué es lo que ellos dicen cuando regresan? Dice Lucas, capítulo 10, versículo 17, volviendo los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y seguramente dentro de este grupo se encontraba Judas Iscariote. El Señor puede conceder temporalmente poder a un hombre conforme a sus santos propósitos, pero el hombre mismo puede estar completamente perdido. Y ante esta realidad debemos preguntarnos, ¿qué es lo realmente importante? Y el mismo capítulo de Lucas, capítulo 10, versículo 20, lo responde en palabras del Señor Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.
Esa es la razón por la cual el cristiano debe gozarse. Preguntamos, ¿pueden estos hombres hacer milagros? Sí. Y parte de las pruebas bíblicas que encontramos fueron las obras que realizaron los magos en Egipto. Ellos fraudulentamente imitaron a Moisés hasta cierto punto, hasta donde Dios se lo permitió. Entonces podemos ver que estas declaraciones que hacen estos hombres de que hicieron milagros, de que echaron fuera demonios y que profetizaron en el nombre del Señor, no deberíamos cuestionar. Tampoco, hermanos, deberíamos olvidar el poder persuasivo, manipulador y perverso de Satanás. A Satanás le conviene abonar ese autoengaño en la vida de los perdidos. Le conviene. Y en ese trabajo o en esa tarea que él tiene, por la autorización o por el permiso de Dios, Satanás puede conceder a sus seguidores o a los que están en el reino de tinieblas estas capacidades para hacer todas estas cosas. Hermanos, a pesar de que el verdadero cristiano tiene la seguridad de salvación que nos da el Señor en su palabra y por el testimonio del Espíritu Santo, el cristiano verdadero se caracteriza por estar en un proceso constante de humillación, autoevaluación y santificación. La Escritura lo advierte, 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué significa esto? Que en los momentos de tu vida, cuando tú crees que todo está bien, no te descuides, porque puedes caer. Existen personas que han sido educadas en hogares cristianos, que siempre han oído las palabras del Evangelio y que en cierto sentido siempre las han aceptado y siempre han creído intelectualmente en lo que han escuchado. Pero con todo, quizá no sean verdaderos cristianos. Además, hermanos, existe la posibilidad de que no solo sea una profesión intelectual la que hagan estos hombres, sino también emocional, fervorosa, porque el Señor lo muestra, que aún esto puede ser falso. Que le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Involucra la manifestación emocional. Tener ese gran entusiasmo en estas cosas no implica necesariamente espiritualidad. La carne lo puede explicar, porque la carne puede falsearlo casi todo. El corazón del hombre es engañoso, no lo olvidemos. Una falsa profesión de fe más una manifestación eufórica de emociones puede convertirse en un cóctel mortal para el hombre, porque esta es la base para él engañarse a sí mismo y decir estoy bien. Creo que creo lo correcto y creo que siento lo correcto. Y en eso el hombre se pierde. Por esa razón vemos que el Señor Jesús condena esta falsa seguridad. Y lo vemos en el versículo 23. Dice el Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ante la entusiasta declaración que hacen estos hombres, el Señor Jesús, como un juez justo y de una forma tajante, hará también una declaración solemne y verdadera. ¿Cuál es la declaración? Nunca los conocí. Nunca. Apártense de mí, hacedores de maldad. Aunque estos hombres habían usado el nombre del Señor libremente y sin restricciones, violando el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano, para el Señor el nombre de ellos era desconocido en cierto sentido, porque el Señor dice, nunca los conocí. Es claro que por su naturaleza divina, el Señor Jesús tiene un conocimiento en grado ilimitado de todas las cosas, porque Él es Dios. De hecho, es exactamente por esto, porque Él conoce muy bien el corazón de estos hombres, que le dice estas duras palabras. Sin embargo, en la Escritura nosotros encontramos otro tipo de conocimiento,
que se refiere más a una relación íntima, personal, que involucra el corazón, que involucra una relación de amor, de aceptación, de amistad, de comunión. Y es en este sentido que el Señor Jesús le dice a estos hombres: nunca los conocí. No porque no supiera quién eran ellos, porque lo sabía, pero dice: no los conozco y nunca los conocí, porque nunca tuvo comunión con ellos. El creyente verdadero goza ese privilegio de estar unidos místicamente con Cristo por la eternidad. El Señor nos conoce íntimamente desde la eternidad. En Mateo capítulo 25, versículo 34, narrando el Señor lo que ocurrirá en el día del juicio, dice: entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde antes que todas las cosas fuesen creadas, nosotros estábamos en la mente y en el corazón del Señor, por decirlo de alguna manera. Él nos conoció eternamente, íntimamente, porque Él nos escogió y nos amó eternamente. La razón por la cual el Señor Jesús rechaza a estos hombres es porque ellos son hacedores de maldad. No son neutros. No se trata de que, no obedezco a la voluntad del Padre y permanezco neutro. No existe tal cosa. Por eso, como les comentaba inicialmente, todas las demandas del reino de los cielos requieren una decisión: obediencia o desobediencia. No hay término medio. Nadie puede permanecer neutral. O sirves a un Señor o sirves al otro. Pero no puedes pretender servir a ambos o no servir a ninguno. No es posible tal cosa. Hermanos, nadie que no sea obediente entra al reino. Esto es lo que el Señor está enseñando. Por supuesto, ningún hombre entra por causa de su obediencia, porque no es por méritos. Es importante recordar esto. La salvación no es por obras, no es por mérito. El que es verdadero cristiano obedece, pero es necesario, indiscutiblemente, que el que entra al reino obedezca. Obedezca. O en términos del Sermón del Monte, que anden por el camino estrecho. Eso significa obedecer al Señor. Ante esto que el Señor nos dice, hermanos, debemos preguntarnos: ¿qué debemos hacer nosotros ante esta solemne y temible realidad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Yo creo que la lección es clara. La lección es que cada uno se examine a sí mismo, porque el hombre puede querer engañar a otros y lo logra. Aún puede tratar de engañarse a sí mismo y lo logra. Pero la pregunta es: ¿quién puede engañar al Señor? Nadie. ¿Quién puede engañar a aquel que todo lo ve, que todo lo conoce? Nadie. Cuando nos presentemos delante del tribunal de Cristo, estaremos desnudos como lo hemos estado siempre delante de sus ojos, y seremos juzgados conforme a nuestras obras. Es lo que la Escritura nos dice. Siendo así, no podemos olvidar que en este contexto el Señor le está hablando principalmente a ¿quiénes? A sus discípulos. Esto quiere decir, hermanos, que existe la posibilidad que dentro de la iglesia verdadera, dentro del cuerpo santo de Cristo, existan personas que se encuentren engañadas respecto a su verdadera condición espiritual. De ninguna manera. De ninguna manera. En la iglesia local, en la iglesia visible, sí. Pueden haber personas engañadas que aparenten piedad, que aparenten ser cristianos y que vivan todos los años de su vida bajo esta apariencia. El corazón lo conoce el Señor. Pero dentro de la iglesia universal, el cuerpo de Cristo,
Aquella novia ataviada que es espiritual e invisible es imposible. Jamás se puede encontrar a una persona engañada respecto a su fe, engañada respecto a su salvación. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor que en esta porción de la Escritura está haciendo esta solemne advertencia, es el mismo Señor que dijo lo siguiente en la oración sumo sacerdotal. Lo veremos en Juan capítulo 17, versículos 6 al 8 y versículos 12 al 19. Juan capítulo 17, versículos 6 al 8 y versículos 12 al 19. Leo para ustedes y le pido que presten mucha atención porque esta es la base de la confianza que tiene la iglesia. Dice el Señor orando a su Padre: he manifestado tu nombre a los que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Ven la maravillosa esperanza y seguridad de salvación que tienen los que están en Cristo Jesús? ¿Cuál es el sello característico de un verdadero cristiano? Lo responde Pablo en la segunda carta que él escribe a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué le dice Pablo a su hijo en la fe? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El que es verdaderamente cristiano tiene el sello de Dios y nada lo puede apartar de la mano de Dios. Pero también aquel que es verdadero cristiano está llamado a apartarse de iniquidad, porque invoca el nombre de su Señor. Este es el sello característico de un cristiano verdadero. Hermanos, el modo de someternos a prueba a nosotros mismos, la manera de someter a prueba a cualquiera de nuestros hermanos es mirar debajo de la superficie, mirar un poco más profundo y no solo dejarnos llevar por las apariencias, no dejarnos maravillar por aquellos que nuestros ojos ven. Debemos ver si nosotros y nuestros hermanos estamos viviendo conforme a las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas es el modelo para todo cristiano. Nosotros debemos entender, hermanos, que como cristianos tenemos la responsabilidad de evaluarnos constantemente, porque como varios teólogos lo dicen o lo afirman, dormimos con nuestro enemigo todos los días. Esta carne, esta naturaleza caída, todo lo que conocemos como el pecado residual que algún día será destruido, pero hoy día sigue habitando junto con nosotros. Por eso no podemos confiarnos y debemos descansar en el Señor y en sus promesas. Hermanos, el Señor hace nuevamente un llamado a que nos examinemos y que no solo veamos o nos guardemos de lo que otros hombres enseñan, porque esto es importante, o no solo pensemos en lo que creemos,
sino especialmente que consideremos a la luz de la Escritura cómo vivimos. Cómo vivimos. Es un llamado muy personal que es indispensable para la santificación. Si tú, mi hermano, que has creído en el Señor, a la luz de esta solemne advertencia, decides con temor reverente examinarte a ti mismo, bien haces. Santifícate en el Señor y confía en Él, confía en sus promesas, porque tu vida está en manos de tu buen pastor y nadie te arrebatará de su mano, nadie lo hará. Recuerda que cuando el Señor dice que nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos, no está queriendo decir que hagamos las mismas cosas y mucho más. Eso no es lo que está queriendo decir, porque los fariseos se esforzaban por hacer las cosas incorrectas. Ellos se preocupaban por lo externo, se concentraban en los elogios que la gente le daba mientras ellos ignoraban la verdadera justicia, la misericordia, la piedad y la humildad delante del Señor y de los hombres. Ese era el actuar de los fariseos. No podemos pretender ser igual a ellos, porque nuestra propia justicia son trapos de inmundicia delante del Señor. El Señor no nos dice que seamos más fariseos que los fariseos, ni que en esta vida terrenal procuremos cumplir el sermón del monte a la perfección para poder estar seguros de que somos verdaderos cristianos, porque será una tarea prácticamente imposible. ¿Por qué razón? Porque todavía estamos luchando con una naturaleza caída. El orden o el patrón que el Señor nos da es que, por cuanto somos cristianos, buscaremos y nos esforzaremos en el Señor para obedecer lo que dice el Sermón del Monte. Es decir, no somos cristianos porque obedecemos completamente el Sermón del Monte, sino que por cuanto somos cristianos, nos esforzamos por agradar al Señor. Y reconociendo nuestra debilidad, le rogamos a Él que nos ayude, porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. De acuerdo a lo que el Sermón del Monte nos enseña, un verdadero cristiano es alguien que ora continuamente: Padre, perdona mis deudas. Perdóname a mí, así como yo perdono a los que me ofenden. El camino angosto es para aquellos que son pobres en espíritu, que lloran por su pecado, que tienen hambre y sed de justicia. Es lo que el Sermón del Monte nos enseña. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados ahora y especialmente después, cuando nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez. Por tanto, mi hermano, debo decirte que hacer la voluntad del Padre no es imposible. Y para el verdadero cristiano, la pregunta no debe ser: ¿soy perfecto? ¿O qué puedo hacer para ser perfecto? ¿Por qué razón no es la pregunta adecuada? Porque la justicia imputada de Cristo ya cubrió esta necesidad. Delante del Padre nosotros somos perfectos por causa de Cristo. La pregunta correcta es: ¿yo conozco a mi Señor? O mejor aún, ¿mi Señor me conoce a mí? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Porque el Señor lo dijo, que la vida eterna consiste ¿en qué? En conocerlo a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por esa razón, cuando estos falsos creyentes se presentan delante del Señor, ¿qué les dice Él? No los conozco. Pero aquellos que han sido salvados, redimidos por la sangre de Cristo, ¿qué les dice el Señor? Entren, amados de mi Padre. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. Hermanos, no tenemos que vivir con temor al día final. Debemos prepararnos para ese día. Porque para aquellos que el Señor Jesús conoce, este juicio final no será una interrupción, sino un paso más para ese momento de eternidad glorioso que compartiremos con Él. Eso representa para el cristiano verdadero el juicio. Confía en el Señor y no en tus propias fuerzas. Por otra parte, amigo, si tú creías que eras cristiano
y profesabas vivir como uno, pero a través de este sermón, de la exposición de esta porción de la palabra, el Señor te ha hecho entender que no estabas en lo correcto. Déjame decirte que el Señor ha obrado bondad y misericordia para contigo. ¿Cuál es el llamado que la Escritura hace? Corre hacia tu Señor, corre hacia tu único Salvador y con un corazón sincero, con una fe genuina, proclama con tus labios y con tu corazón que Jesús es tu Señor. Examina tu propia vida a la luz de la Escritura e inicia tu carrera en el Señor, procurando agradarle a Él y no a los hombres. Y tranquilo, porque no lo podrás hacer con tus fuerzas. Nada puedes hacer con tus propias fuerzas. Es el Señor el que te da su fuerza para que logres alcanzar esa perfección, que la tendremos cuando Cristo venga y seamos hechos conforme a la imagen del varón perfecto. Y si aún entre ustedes existe alguien que no es cristiano y que no se consideró como tal en ningún momento de su vida, el llamado sigue siendo el mismo. Ven al Señor, cree en su evangelio, porque tú estás fuera de su reino, porque nada de lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, a sus hijos, puede aplicar para ti, ni es en favor de ti, porque tú estás lejos del Señor. Ustedes saben qué es lo peor que van a recibir estos falsos profetas, estos falsos cristianos, que el Señor les diga, apártense de mí. Ese es el verdadero infierno. Que el Señor Jesucristo se aparte y le dé la espalda a los hombres. Ese es el verdadero infierno. No esperes a que llegue tu momento, a que te toque partir de esta tierra e inmediatamente lo que verás será el juicio. Verás a tu Señor delante de ti y solo habrá dos caminos. El camino para aquellos que por la fe abrazaron el evangelio, aquellos que se gloriaron en la cruz y que por ese sacrificio perfecto fueron salvados, librados de la muerte y que gozarán eterna paz con su Señor, o el camino de la eterna y justa condenación. Tienes dos caminos delante de ti. Que sea el Señor dándote el entendimiento y que Él te lleve en arrepentimiento y fe a creer en su nombre y a proclamarlo con un corazón sincero y a vivir para la gloria de su nombre, porque de falsos cristianos está lleno el mundo, pero el Señor vendrá por los que Él conoce. Oremos al Señor, hermanos. Bendito y santo Dios, queremos agradecerte por tu palabra, porque ella, Señor, es una espada de doble filo que llega a lo más profundo de nosotros, que nos ayuda a meditar, a considerarnos a nosotros mismos, a la luz de ella, Señor, y entender cuán imperfectos somos, cuán débiles somos y cuánto te necesitamos a ti. Gracias, Señor, por esa maravillosa salvación que recibimos de tu mano, porque eres tú el que salvas, eres tú el que preservas, eres tú, Señor, el que nos conduces a ese reino celestial en el cual compartiremos por la eternidad contigo. Señor, ayúdanos no solo a deleitarnos en el Sermón del Monte, sino a obedecerlo, a poder ir por ese camino estrecho, por ese camino, Señor, que tendrá muchas dificultades, pero con la tranquilidad, con la esperanza de saber que tú estás con nosotros hasta el fin, porque así lo has prometido. Ayúdanos a mortificar nuestro pecado, ayúdanos a ver nuestros propios errores, nuestras propias fallas, porque ¿quién reconocerá sus propios errores?, se preguntaba el salmista. Pero tú, Señor, tu Santo Espíritu, tiene el poder para mostrarnos, Señor, cuán pecadores, cuán débiles somos y cuánto te necesitamos. Te ruego, Señor, para que esta palabra que fue predicada el día de hoy dé fruto en el corazón de mis hermanos, que ellos salgan de este local meditando en esto, Señor, y que tú redargullas sus conciencias, sus mentes, y los lleves a ti, Señor, a santificarse cada vez más en tu palabra. Te lo pido, Señor, y te agradezco por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén.